Dios les bendiga abundantemente a todos. Les damos la bienvenida a todos los que nos van a estar mirando. Vamos a estar transmitiendo ahora una nueva serie que comenzamos los miércoles. Estuvimos transmitiéndola, pero le pedimos disculpas, hemos tenido problemas con las conexiones y este espacio lo hemos creado para que los que quieran verlo tengan nuevamente la oportunidad de saber acerca de qué estamos hablando los miércoles. Empezamos una nueva serie y el título de esta serie se llama Relaciones que impactan vidas. Relaciones que de alguna manera van a tener una trascendencia en la vida de los seres humanos, y cuando nos relacionamos no solamente podemos tener impactos positivos, sino que también podemos tener impactos negativos. El miércoles miércoles pasado que estuvimos dando la clase, las personas comentaban a través del Facebook todo lo que podía significar para ellos la palabra relaciones con una sola palabra. O sea, ¿qué es lo primero que nos viene a nosotros en la mente cuando pensamos acerca de relaciones? Y muchos decían que relaciones es interactuar cuando existe una interacción. Alguien dijo relaciones es parejas, es personas. Nos gustaba mucho cuando la hermana Fátima pudo describir el concepto de relaciones en un plural de personas, porque una relación muchas veces nosotros pensamos que va a estar involucrado un solo individuo. Muchas veces, por ejemplo, hay muchos problemas en las parejas y una de las personas, uno de los cónyuges, es el único que está dispuesto a que la relación sea restaurada o sea de manera diferente, y eso no es suficiente, porque para que existan buenas relaciones necesitamos que exista la colaboración de más de un individuo. Alguien dijo también que relaciones significaba amistad, conexión, comunicación, unidad. Cuando las personas se relacionan, se conocen. Y también hay quien, creo que fue la hermana Jessica, que dijo que relaciones podía significar trabajo. Como muchas veces estamos conectados con personas por el trabajo que nosotros desarrollamos. Y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Hubo dos palabras claves que me llamaron mucho la atención, y es la palabra conexión y la palabra unidad. Porque pensamos que va a haber unidad y que va a haber conexión en una relación, pero no siempre es así. Muchas veces tenemos una relación donde no hay unidad, muchas veces tenemos una relación donde no hay conexión alguna. Cuando vamos al diccionario de la lengua española, nos define relación como trato amoroso o sexual que hay entre dos personas, relaciones amorosas, relaciones formales, relaciones que tienen que ver, que incluyen varios individuos. Son personas con las que alguien mantiene un trato de amistad, laboral o social. Y muchas veces nos dice el diccionario que las relaciones son estrechadas por los seres humanos para recibir un favor a cambio, para recibir algo en retribución. Existen muchos tipos de relaciones. Las relaciones interpersonales son muy diversas. Pueden asociarse, se asocian con las emociones, se asocian con los sentimientos. Hay muchas veces que hay personas que tienen los mismos gustos. Por ejemplo, los músicos, habíamos visto que cuando un músico se topa con otro músico, las relaciones interpersonales entre ellos tienen más conexión, tienen más unidad, porque tienen puntos en común. Tienen puntos de apoyo en los cuales los dos disfrutan, las dos personas están interesadas y saben y piensan que de alguna manera pueden brindar conocimiento a este punto. Ahora, ¿cuán difícil es cuando nosotros como seres humanos intentamos tener relaciones interpersonales con personas con las cuales no tenemos muchos puntos en común? Es ahí donde vamos a basarnos en el día de hoy acerca de personas difíciles en las relaciones interpersonales. Y personas difíciles
difíciles en las relaciones interpersonales nos las vamos a topar todo el tiempo. Aunque nosotros digamos no nos vamos a relacionar, aunque nosotros digamos yo no quiero interacción con nadie porque no quiero que nadie aporte nada negativo a mi vida, la vida del ser humano es una continua relación. Por ejemplo, cuando vamos al trabajo nos tenemos que relacionar, queramos o no queramos. Cuando vamos al mercado, quizás entremos a la tienda ahora mismo que no queremos hablar con nadie ni queremos toparnos con nadie, pero cuando llegamos al cajero, inclusive cuando vamos por el cajero que uno mismo puede pagar, si se traba la máquina tenemos que llamar a alguien para que nos ayude y de alguna manera establecer una relación. Queramos o no queramos, el ser humano tiene que relacionarse. Por eso es tan importante conocer cómo me puedo relacionar en un contexto donde la persona con la cual estoy interactuando tiene pensamientos diferentes a los míos, tiene maneras de ser, una cultura quizás diferente. Cuando vamos a la iglesia nos relacionamos, cuando hablamos por teléfono para pagar los biles nos relacionamos, cuando escribimos algo en el Facebook nos estamos relacionando. Y esto significa que el concepto de relaciones es aún más abierto a nosotros porque no se limita a relaciones físicas, las relaciones no se limitan al contacto físico, no se limitan al contacto verbal, sino que tan solo un gesto, una mirada, un texto escrito es una acción que va a vincular una relación con otras personas. Hay muchas características que pueden tener las relaciones. Las relaciones pueden ser sociales, pueden ser materiales, pueden ser ideológicas, pueden ser relaciones afectivas, pueden ser relaciones laborales. Muchas veces estamos relacionándonos con personas que trabajan donde estamos nosotros trabajando, pero cuando cambiamos de trabajo, no sé si le ha pasado que ya nunca más ha vuelto a ver a esas personas. Y es que esa relación que usted tuvo fue sencillamente una relación laboral, pero cuando pasa el tiempo ya quizás nunca más sabe de la persona. Yo creo que eso nos ha pasado mucho de nosotros cuando nos acordábamos de aquel niño o aquella niña que se sentaba al lado de nosotros en la escuela. Nos acordamos quizás de los nombres, de los apellidos, de la relación que teníamos con ellos cuando éramos niños, pero fue una relación transitoria, momentánea, una relación producida por el contexto que estábamos viviendo en aquel tiempo. Eso se llaman relaciones circunstanciales. Entonces, hay tres cosas que quiero que nos llevemos hoy en la mente. Somos seres relacionales, queramos o no queramos relacionarnos. Número 2, existen diversas maneras de relacionarnos. Y número 3, existen diferentes tipos de relaciones. Ahora, me pregunto, ¿qué dice la Biblia acerca de las relaciones? ¿Qué nos dice Dios a través de la Biblia? Hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de las relaciones. He escogido 2, 3 para que podamos tener una idea. Dice Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Dice Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Y me encanta lo que dice Proverbios 27:17, cuando dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y hemos tomado muchas veces la ilustración del cuchillo y el afilador, del hierro con el hierro. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo es que el ser humano es formado cuando se relaciona con los demás seres humanos. Las relaciones nos ayudan a formarnos, nos ayudan a afilarnos, nos ayudan a dos cosas. A sacar lo mejor de nosotros o a sacar lo peor de nosotros.
Mi pregunta para ustedes hoy: ¿qué podemos hacer cuando estamos hierro con hierro, persona con persona, cuando nos estamos relacionando con alguien que nos está sacando filo, que nos molesta la manera de pensar, la manera de expresarse, la manera de ser, una persona difícil, complicada? ¿Qué hacer con esta persona? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo ir un poquito más allá de la fórmula amarlo? Pero, Señor, si pudiera llevártelo, para mí sería más placentero. Y hoy vamos a ver qué nos dice Colosenses, capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo nos narra exactamente un detalle importante que necesitamos saber en las relaciones difíciles. Dice Colosenses 3:13: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay muchas versiones. Otra versión dice, en vez de soportaos unos a otros, toleren unos a otros. Otra versión dice, sean comprensivos con la falta de los demás. Y otra versión dice, sopórtense los unos a los otros. El apóstol Pablo nos dice que necesitamos soportarnos, que necesitamos de alguna manera ser pacientes. Es curioso como el apóstol con esta frase de soportados de alguna manera nos está diciendo, yo sé que es difícil, pero necesitas tratar, necesitas hacer el intento, necesitas soportarlo. Cuando vienen personas a la vida de nosotros que son difíciles de tratar, que son difíciles, lo primero que me viene a la mente es, aunque sea difícil, necesito soportar. Porque el hecho de que yo estoy soportando significa que es algo complicado, que es algo que no es fácil. Y cuando el apóstol Pablo termina de decir esto, va un poco más allá. Y dice, no solamente quiero que los soportes, sino que quiero que los perdones, como diciendo, tú sabes que lo que quizás ellos están haciendo está mal, tú sabes que las actitudes de ellos están mal, pero yo quiero que tú las soportes, y no solamente las soportes, sino que los perdones. Que tengas perdón para con esas personas. Esto cambia toda nuestra perspectiva muchas veces cuando vamos a tratar con las personas difíciles. Porque lo primero que nos viene a la mente cuando estamos tratando con alguien difícil es, él fue el que se equivocó, él es el que tiene la culpa y él es el que tiene que arrepentirse. Y cuando él se arrepienta, entonces yo lo voy a perdonar. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no, perdónalo. Y no dice que él tiene que estar arrepentido, sino que dice que es una actitud que debe salir de tu corazón sin importar si él está arrepentido o no. Perdonaos unos a otros. Y creo que el apóstol Pablo le pone la última gota a la copa cuando dice, perdónalos. Y hace como una pausa y dice, así mismo como Cristo os perdonó a vosotros, es como yo quiero que tú perdones a tu hermano. El apóstol Pablo nos invita a soportar a las personas difíciles, nos invita a no solo a soportarlas, sino a perdonarlas, y después hace una pausa y dice, tú has sido perdonado. Tú tienes cuentas que han sido saldadas por Jesús. Quiero que revises, un poco Pablo nos está diciendo, revisa todas las veces que Dios te ha perdonado, revisa todas esas cuentas y en la misma medida que Dios te ha perdonado, entonces perdónalos a ellos. Un poco que el apóstol Pablo nos deja sin salida para cuando nosotros tengamos las excusas, pero ¿hasta cuándo voy a tener que perdonarlo? Sencillo. Piensa en cuántas veces Jesús nos ha perdonado a nosotros. Hay muchos ejemplos de personas difíciles. Un vecino ruidoso, un compañero de trabajo que se queja por todo, un maestro autoritario. Podríamos mencionar muchísimas personas con muchísimas características negativas. Pero Jesús nos dice una y otra vez,
que necesitamos amar aún a nuestros enemigos. Esto lo dice en Lucas 6, del 27 al 31. Dicen: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Tenemos muchos textos que nos brinda acerca de que necesitamos soportar, que necesitamos perdonar. Una de las cosas que nos va a ayudar a trabajar con personas difíciles es ser pacientes. Y lo único que nos va a dar la medida de la paciencia es la fórmula que Pablo nos da. Acuérdate de cuánto Cristo te ha perdonado y que esa sea la fuente de paciencia que tú uses para perdonarlos a ellos. Es importante servir a los demás, habíamos dicho, con generosidad. Ser generosos en el trato, en las relaciones interpersonales. Dice la Biblia: si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Servir con misericordia, hacer bien a los que nos odian. Y servir con un espíritu pacificador. Necesitamos ser pacíficos. Ser pacíficos frente a una persona difícil es complicada. Y más cuando leemos el texto bíblico que dice: si alguien te pega en una mejilla, vuelve también la otra. ¿Y por qué es difícil? Porque es muy difícil que cuando uno como ser humano recibe una bofeteada en una mejilla, es muy difícil uno querer poner la otra. Es muy difícil cuando uno está trabajando o está interactuando con una persona difícil, el uno ceder y dejar que la otra persona gane, entre comillas. Pero esta es la invitación que nos hace Jesús en la Biblia, y hay muchos textos que nos pueden ayudar, como no paguen a nadie mal por mal. La Biblia todo el tiempo nos ayuda a reflexionar acerca de cómo nosotros podamos ser exitosos en el perdón. Por último, me gustaría concluir de esta manera. Me gustaría terminar diciéndote que el hecho de soportar y perdonar quizás no tenga una recompensa que podamos ver inmediatamente, quizás no tenga esa sensación de satisfacción y te quedes con el deseo de poder salir y responderle a la persona como tiene que humanamente quizás uno reaccionar, pero nos llevamos la satisfacción de que cada vez que nosotros soportamos, perdonamos y trabajamos con personas difíciles en nuestras relaciones interpersonales, tenemos el galardón del cielo, que somos aprobados por Dios. Hechos capítulo 2, versículo 46-47 dice: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Aquí en Hechos nos habla de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. Dice la Biblia que ellos tenían todas las cosas en común. Cuando ellos tenían un problema entre ellos, ¿qué hacían? Iban y se atendían unos a otros, veían cuáles eran los problemas. Y yo estoy completamente segura de que ahí también habían personas difíciles, personas problemáticas. Sin embargo, esta comunidad de fe estaba abierta a ver cuáles eran los problemas, cuáles eran las inquietudes de cada uno de ellos, resolverlas. Y después de esto dice el texto bíblico que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Una de las cosas que trae bendición en las relaciones interpersonales cuando nosotros sabemos tratar con personas difíciles es que en la iglesia no hay grupos, en la iglesia no hay sectores en los cuales hay diferencias acentuadas, sino que todos nos amamos, todos tratamos de llevarnos bien y todos caminamos en el mismo espíritu, en la misma obra. Esta iglesia nuestra, la iglesia hispana de la Primera Metodista de Conroe, tiene como característica que tenemos representadas 10 naciones diferentes aquí. 10 naciones diferentes, esto significa 10 maneras diferentes de pensar, de vestir, 10 culturas diferentes, 10 culturas culinarias diferentes,
los que comen tacos dicen a mí no me gustan las pupusas, y los que comen pupusas a mí no me gusta la comida cubana, y los que comen la comida cubana a mí no me gusta la comida salvadoreña, y así sucesivamente. Y entonces este problema de tratar con personas difíciles es más complicado, porque ya no solamente tenemos el reto de ver diferencias dentro de una misma cultura, sino que tenemos el reto de tratar con personas de diferentes culturas, y entonces nuestra mente dice, wow, aquí sí tenemos personas difíciles, personas complicadas. Pero al final del día, yo creo que no son tan complicadas las personas, sino que necesitamos aprender los unos de los otros, que necesitamos saber cuáles son nuestras diferencias idiomáticas, cuáles son nuestras diferencias culturales, cuáles son nuestras diferencias en cuanto a la tradición, en cuanto a la manera de ver la vida. Una y otra vez me pasa que cuando recibo un texto, según la manera de un cubano pensar, de un cubano hablar, muchas veces recibo textos que para mí son textos que tienen agresión, que no son textos buenos. Y muchas veces tengo que preguntar a otra persona, a mi esposo, ¿qué crees de esto? Y siempre llegamos a la misma conclusión: no textees más, llámalo y pregúntale qué es lo que quiso decir con sus palabras. Una de las cosas que nos va a ayudar a trabajar con personas difíciles, a trabajar en contextos multiculturales que son muy diversos, es el no textearnos tanto y comunicarnos más a través de las palabras y llamarnos y preguntarnos, y que exista esa comunicación, porque muchas veces el lenguaje escrito tiene muchos códigos que son usados en un país y significan una cosa y en otro país significan otra cosa. ¿Cómo podemos resumir todo esto de las relaciones? Somos llamados por Dios a amar amigos y enemigos, y a amarlos como nosotros mismos. Tenemos el llamado a la restauración, tenemos el llamado a abrirnos, a aprender de cómo piensan las demás personas. ¿Por qué piensa así? Muchas veces pensamos que los demás están equivocados y que son muy difíciles, y al final del día los equivocados y los difíciles somos nosotros, porque una de las cosas que nos va a ayudar en este proceso es reconocer que no siempre tenemos la razón. ¿Necesitamos tratar con personas difíciles? Sí. ¿Queremos ser exitosos? Aprendamos a soportarnos, aprendamos a perdonarnos unos a los otros, y aprendamos a entender de que no siempre tenemos la razón. Vamos a dejarlo hasta aquí. En la próxima clase, que va a ser el miércoles, vamos a seguir hablando acerca de las relaciones que impactan vidas, y vamos a hablar específicamente acerca de las amistades que nosotros tenemos en nuestra vida, y hasta dónde estamos dejando entrar esas amistades, y qué peligro hay cuando nosotros dejamos que personas crucen ciertas fronteras que nadie debe de cruzar. Dios te bendiga mucho, espero que disfrutes esta serie y que también sea de bendición para tu vida.